Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco y hoy tenemos directo por acontecimientos especiales. En mi canal, quien me conozca sabe que tengo una postura de defensa de los derechos humanos y una cuestión que quería tratar desde hace tiempo es de la dictadura del régimen de la familia Ortega. Y digo la familia Ortega porque ahora mismo ya no se puede hablar únicamente de Daniel Ortega. Hay que hablar también de su señora, hay que hablar también de su familia y de cómo este antiguo guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha aprendido de aquellos a los que se desplazó en 1979, de los Somoza, que eran una dinastía familiar que puso a 3 miembros en la presidencia del país durante el siglo XX. Bueno, tenemos a un Daniel Ortega que había sido ya presidente entre 1985 y 1990, en tiempos de la Revolución Sandinista, que perdió las elecciones frente a Violeta Chamorro en 1990, que las vuelve a ganar en 2006 y que, bueno, no ha soltado el machito del poder desde entonces, y anteayer, el día 20 de noviembre, anunció una amplia propuesta de reforma constitucional. De hecho, se van a tocar en torno a 100 artículos de la Constitución nicaragüense, que saldrá adelante, porque tiene mayoría más que absoluta para hacerlo en el Parlamento, para apuntalar su poder, el de su señora, que sería nombrada copresidenta, para que pasen a las instituciones determinadas milicias que contribuyeron de una forma decisiva a la sanguinaria represión de 2018, donde murieron más de 350 personas, y, por otra parte, eliminarían cualquier atisbo de separación de poderes, además de blindar el mandato que pasaría de 5 a 6 años, el mandato presidencial. Para hablar de ello, tengo aquí, y del contexto, por supuesto, a Juan Carlos Pérez Álvarez, que es un clásico, un habitual de nuestro canal, y espero que en este mano a mano podamos comentar cuestiones interesantes. Así que arrancha el león, Juan Carlos. León, buena tarde. Ciertamente el tema de Nicaragua es un asunto que llega lejos, tanto como uno quiera, con la historia de la Costa de Mosquitos, como puede ser aquella película con Harrison Ford. Tenemos una historia de un filibustero en la época de la Guerra Civil en Estados Unidos, en paralelo, intentando ampliar el asunto del sur, donde también estaba este hecho de la esclavitud, que necesitaba nuevas tierras, roturar, por decirlo de alguna manera, para seguir teniendo disposición de estas plantaciones y todo lo que significa. El tema intermedio, como puede ser un poquito antes también el tema de las independencias, porque había la Capitanía General de Guatemala, que era toda una unidad. Poquito después se establece un ámbito unificado que actualmente está como un embrión de reunificación con una organización donde participan todos los países, pero claro, el ser una dictadura impide, más allá de esa cosa que es que los colores y la disposición de las banderas de todos los países prácticamente, salvo, pongamos, Costa Rica, Panamá, pero el resto de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, están con ese rememoranza, ese elemento de la antigua unión en aquella capitanía y aquella república en el siglo XIX. Evidentemente, Nicaragua tiene muchos más elementos. Aparte de este chirene, eso de la copresidencia, ahora tenemos la película Gladiator 2, y son 2 copresidentes y también ahí tenemos 2 emperadores, lo cual evidentemente tiene que ser objeto de carne de meme, porque Daniel Ortega es como un chiste andante en el que, bueno, en principio cuando vuelve acompañado de esos capitalistas, esos derechistas a los que intentó derrotar en el 90, pero con el tiempo esa carcoma de no ya el marxismo, que lo abandonó, pero el marxismo acompañado de la dictadura, cuando no hay marxismo queda la dictadura, y él empezó a hacer el camino que han intentado otros
infructuosamente. Bolivia le dijo no a Evo Morales, pero aquí no van a poder el pueblo decirle que no al matrimonio Ortega, lo cual ciertamente va generando divergencias respecto de estos modelos, hasta el punto de que hemos visto como el señor Lula le dijo que no, ¿cómo se te ocurre meter a Nicaragua en el BRICS? Pero si sois una cagarrota, a pesar de que puedan tener una situación distinta a la de Cuba y ser un poquito más sustentables. Pero hombre, en teoría el BRICS era para los grandes, para los señores. En el Club Frías van a meter al tendero del barrio. No puede ser, no tiene sentido. Y por lo tanto ahí le rompió la relación diplomática el señor Ortega, o más bien su señora, que es la que lleva los pantalones ahora mismo en esa casa. Es curioso, hay que poner contexto, efectivamente. De hecho, la bandera de Nicaragua no solo habla de esos colores, sino que hace constancia en su inscripción que es un país centroamericano. Sí, y es importante la bandera porque recientemente, dado que la oposición, sí existe oposición, a pesar de que ha habido un montón de candidatos presidenciales que han sido encarcelados antes de las elecciones. Y eso también marca bastante para señalar que esto es una dictadura. En las manifestaciones de aquellos que no son del régimen llevaban y enarbolaban la bandera de Nicaragua, la oficial. Y la policía les ha reprimido y les ha represaliado por llevar la bandera oficial. Por lo tanto, hay que estar ciertamente atento, porque es un simbolismo importante el hecho de que abrazo partido, el color rojo y negro del Frente Sandinista y empiecen a abandonar el hecho de la bandera tradicional e histórica del país. De hecho, esto es importante. En la propuesta de reforma constitucional, la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional pasaría a considerarse símbolo nacional. Sería algo parecido a lo que sucede en Bolivia con la huipala, ¿no? Con esa bandera tradicional que, bueno, tendría también mucho de qué hablarse detrás, ¿no? Porque ni siquiera es una bandera que represente a todos los pueblos indígenas de Bolivia, ¿no? Sí, de lo de Bolivia puedo contar una anécdota rápida, como es el hecho de que alguien que estudió en la Patrice Lumumba en Moscú y que tuvo que salir de Bolivia, me comentó que el gobierno de Evo Morales, contando lo que por ejemplo ha pasado en Paiporta y toda esta zona, La Dana y todo esto, en caso de hacer planes para prevenir inundaciones, el viceministro de planificación de todas estas cosas le comentó que, bueno, pues la Pachamama, bueno, en los movimientos sociales y todas estas cosas le hacían que no pudiera implementarlo oficialmente, y le comentó, bueno, y si el técnico, me refiero al técnico que había hecho el plan de previsión, ¿qué pasa si hay alguna inundación? Pues si hay una inundación, te echaremos la culpa a ti, te crucificaremos y luego implementaremos el plan que tú has diseñado ahora mismo. Eso es lo que hacen las dictaduras. Bueno, eso es el chivo expiatorio, pero en versión posmoderna. Sí. Es decir, lo que pasa es que para ese viaje no hacían falta determinadas alforjas, realmente. Llegados a este punto, tenemos que poner en contexto que Nicaragua, tradicionalmente, ha sido un lugar estratégico porque era la otra gran posibilidad, junto con Panamá, en Centroamérica, para unir los océanos, dado que hay un gran lago interior en Nicaragua que facilitaría, y digo facilitaría porque en Nicaragua ese canal, del que se lleva hablando, por cierto, ya desde finales del siglo XIX. Sí, a diferencia del Panamá, que, recuerdo, en el siglo XVI, con Carlos I y V de Alemania, el camino real que transcurre paralelo a lo que es el canal de Panamá, con lo cual se podría decir que en caso de haber habido posibilidades para el desarrollo de algún tipo de canal en el siglo XVI, lo habría podido hacer las Españas en aquel momento, porque el camino para el tránsito de un océano a otro, el camino interoceánico, hecho en tiempos aquellos, el camino real, está ahí establecido justamente
al lado del canal existente. Tiene un problema actualmente el canal de Panamá, como son los lagos interiores, que son de agua dulce, y que surten a las esclusas porque el desnivel entre la zona del Atlántico y la del Pacífico hace que se necesita subir un poquito para luego volver a bajar. Y esto, con la dificultad de esos lagos interiores en la zona de Panamá, hace que tuviera que ser necesario agua de cariz salado, pero esto obstruye la maquinaria y por tanto hay un elemento de que necesitan un calado cada vez menor para este tránsito, y por tanto hay barcos que antes podían pasar y ahora están un poquito en espera. En el caso de Nicaragua, en esto fue en el año 2011-2013 un intento por parte de los chinos, y se verificó porque en el río San José, que es el fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica, que está en disputa porque los nicaragüenses dicen que todo el río hasta la costa, hasta el otro lado de la orilla, es completamente soberanía de Nicaragua, y los de Costa Rica dicen no, es por la mitad, es la mitad del río la que es la divisoria de la soberanía entre un país y otro. Y por eso, en un momento dado, necesitaban hacer las obras para empezar en la canalización, el encauce de lo que iba a ser los dos tramos. El tramo de conexión con la zona del Caribe y el tramo de conexión posteriormente con el ámbito del Atlántico, porque como el lago este está centrado, está justamente ahí, tendrían que hacer simplemente las dos conexiones. Y el ejército, que no es ejército, por decirlo de alguna manera, que es policía militar con esteroides de Costa Rica, porque no tienen ejército formalmente, pero sí, lo abolieron, aunque en la práctica tienen unas fuerzas de autodefensa. Sí, tienen unas fuerzas que fueron las que se personaron cuando empezaron una serie de chismorreos de que estaban sucediendo una serie de cosas en el río San José, en el otro lado, que había una serie de operarios que estaban de la zona de Nicaragua, y ahí empezó el run, empezaron a poner una especie de barricadas los de Costa Rica, y así se enteró el mundo de que había un plan, y que ciertamente, como has comentado, fue no el tema de problemas internacionales, no el tema financiero. Bueno, esto fue tal vez una derivada que fue utilizada también como coartada respecto del tema natural, porque estaban destrozando toda la zona que es importante, es una reserva de la biosfera, y también están implicados los nativos indígenas. Pero tanto el tema natural como el tema de los indígenas solo importa si usted es una democracia. Si usted es una democracia y hay un movimiento revolucionario que quiere establecer algo distinto, entonces son los adalides de las minorías, del mundo natural y de la Pachamama y todo lo que haga falta. Pero si usted es un país ya liberado, como Nicaragua, ya libre de la opresión continental, del imperio del norte, entonces importan un carajo, porque están subordinados al bien universal, que es lo que diga el presidente de turno. Y por lo tanto, ahí estaba el asunto, que al final creo que tiene más fondo el tema de la crisis financiera, que sí impactó en China, que ya no tenían fondos para hacer florituras, que este hecho que fue la cobertura más apropiada para el propio país de decir, no, es que no nos hemos dado cuenta de que hay gente ahí que es indígena y no podemos hacerle eso. Ay, y la madre... No, pero no fue porque Nicaragua no quisiera, fue porque tuvieron una serie de sentencias de tribunales internacionales. Que evidentemente no se los dijeron a los propios nicaragüenses. Y claro, si pudieron evitárselo, pues seguro que intentaron ocultárselo por todos los medios, por tierra, mar y aire, diciéndoles, no, hecho, es que nos preocupamos por estas cosas. Sí, claro. Para hablar de este pájaro de Daniel Ortega, hay que empezar diciendo que este señor se ha presentado a todas las elecciones presidenciales desde 1984. A todas. Sí, y es interesante lo que comentas porque efectivamente durante un periodo inicial no era el muchacho que era el favorito, era un gobierno más o menos colegiado, pero tuvieron un problema, por decirlo de alguna manera, y es que todos los comandantes que hicieron la revolución desaparecieron.
Y al final quedaron un muchacho que al final acabó siendo repatriado, y bueno, una historia bastante curiosa, y Daniel Ortega, que al final quedó como primus inter pares, y eso le subió al primer puesto en el 85, y a partir de ahí intentó retener el poder, cosa que fracasó en 1990, pero aprendió esa lección para luego cuando volvió en 2006. Sí, lo curioso es que aquí el personaje es inasequible al desaliento, ¿no? Porque pierde las elecciones con Violeta Chamorro, ¿no? Y las pierde de una forma clara, es decir, el margen, digamos, que hay entre la primera y él es significativo. Pero es que pierde después las de 1996 y pierde las de 2001. En todas ellas siendo candidato él del Frente Sandinista. Pero le llega la oportunidad de nuevo en 2006. Y ojo, gana las elecciones, sí, las gana limpiamente, pero tampoco es que las gane de una forma tan arrolladora, es decir, obtiene el 38,07% de los votos. Lo que sucede es que los otros partidos van divididos, ¿no? Sí, sí, esto a veces pasa, y es lo que ocurrió en 1946-48, cuando en el 46 en Checoslovaquia el Partido Comunista obtuvo la primera fuerza con 38%, pero no le parecía suficiente, y en la perspectiva de hacer en la primavera de 1948 unas elecciones, en enero dan un autogolpe de Estado y montan una dictadura como habían hecho en el resto de los países de Europa Oriental. Ahí está el aprendizaje que no se tiene respecto de sí, en ese momento le dan un 38%, pero es que, como veremos, luego la evolución de ese 38% se han ido montando poquito a poquito lo que ahora tienen, que es una dictadura matrimonial. Sí, hay una cuestión incluso, en el Parlamento no había mayoría sandinista en las elecciones de 2006. Quiero decir, lo digo porque incluso había un grupo sandinista disidente en el Parlamento, pero que vamos, que la oposición sumaba mayoría. ¿Qué sucede? El Ortega que entra en 2006-2007, bueno, asume en 2007, el 10 de enero. Por cierto, el 10 de enero tiene que asumir Edmundo González Urrutia en Venezuela. El Daniel Ortega, que asume el poder en 2007, tiene una política económica muy pragmática. Por ejemplo, no sale del CAFTA, es decir, el Tratado de Comercio de Centroamérica con Estados Unidos, abre la puerta a las inversiones. De hecho, hasta 2018 se podía invertir en Nicaragua sin demasiados problemas. Por supuesto, viene de donde viene y tiene tratos comerciales preferentes con Venezuela para que le surtieran de petróleo, y digamos que hasta 2017-2018 los niveles de crecimiento son buenos y Nicaragua es básicamente una economía de mercado, con más o menos intervención, pero es una economía de mercado. ¿Qué sucede en 2028? En 2018, que empiezan los problemas. Un segundo, ya que fuiste al futuro, voy a... Un segundo. Y efectivamente empiezan los problemas por una razón, y es que en ese momento Venezuela empieza a tener problemas, que son los problemas que llevan a una recesión sostenida, y es cuando pues en Nicaragua empieza a resfriarse la cuestión y empieza a haber manifestaciones. Sí, aquí está alguien que es mucho más inteligente que el matrimonio Ortega. Estoy seguro que sí. Seguro además. Entonces, empiezan las protestas.
En 2018 hay un punto de quiebre, como diría en Latinoamérica, ¿no? Porque, por un lado, hay un problema económico. En Nicaragua hay recesión en 2018, 2019 y 2020. Y por otro lado, hay un aumento de la represión. Exactamente por qué pasa esto. ¿Es únicamente la cuestión de Venezuela o hay más cuestiones? La represión, bueno, cuando hay un interés claro en mantener el poder, esto tienes varias opciones. Digo por lo general, luego se puede aplicar en diversos países como el caso de Nicaragua. Cuando el orden de prioridades lo estableces y lo haré más, ¿qué es lo más importante? Decía, y a veces no se me ha entendido, cuando digo que en Venezuela el orden de prioridades se ha invertido y la prioridad más importante, sobre todas las demás, es el mantenimiento del poder en Miraflores, que la poliburguesía obtenga el poder y las prebendas y los beneficios por encima de los ministerios, por encima de las elecciones, por encima de la democracia, por encima de los derechos humanos, por encima de todo, sacrificando todo lo que haga falta. Es cuestión eso de prioridades. Y cuando el matrimonio Ortega, aun con la dificultad económica, viendo que esto en otros países ha tenido unos problemas gravísimos en política comparada, podemos empezar, por ejemplo, en el siglo XXI con lo que supone la realidad de Ecuador, con la dolarización en el año 2000, aunque fue ilegal e inconstitucional la dolarización. En el año 2005, más o menos, fue cuando ya se había metido en la Constitución, porque durante unos años tenían una moneda, creo que era el Balboa, que era absolutamente inconstitucional el usar oficialmente el dólar, pero estaba en la ficción legal y constitucional. Luego nos encontramos con situaciones como la de Bolivia en el año 2002-2003, con aquella crisis que 2 años después llevó a Evo Morales al Palacio Quemado. Tenemos otras crisis, por ejemplo, incluso en Venezuela hubo esa situación en 2002 con el fallido golpe de Estado, pero corroborado con el referéndum revocatorio del 2004. Son momentos dificultosos y él ya ve esa ola que es la que le permite llegar a la presidencia, precisamente en ese momento en el que está Correa llegando a la presidencia, Evo Morales llegando a la presidencia. Es una ola suministrada precisamente por el petróleo venezolano y todos los réditos que regan toda la región con petrodólares, pero en este caso bolivarianos. ¿Qué pasa después? Pues que la misma ola que te lleva te puede llevarte fuera. Y claro, para eso él ya tenía esa experiencia de haber sido sacado en el 90 del poder. ¿Cómo se evita eso? En el 90, con una situación de aceptación, porque las encuestas, y resulta un poco risible el tema de las encuestas, tanto como hablar de precios en el marxismo-leninismo, que dicho sea de paso el chiste, es que si todo el mundo se convierte en socialista, bueno, dejaremos a Nueva Zelanda que sea un país capitalista para que marque los precios para el resto del mundo. Por lo tanto, cuando ahí tenemos el asunto del poder y de Centroamérica y Sudamérica, nos podemos fiar por ese hecho de que la democracia saltó por los aires, porque sabían perfectamente que a pesar de esas encuestas no eran muy fiables, pero se fiaron y eso permitió que ganara. Lo mismo que pasó con Edmundo, que en principio las cuentas daban de que era presidente electo y por eso hicieron el montaje que hicieron, porque el equivalente del comité electoral en Nicaragua en el 90 salió a decir, bueno, ganó Violeta Chamorro, y como ya estaba eso dicho, estaba soltado, pues se les tuvo que obligar a los andinistas y a Daniel Ortega a decir, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Pero no pusieron a un Luis amoroso. Sí, pero es eso. Pero eso también aprendieron. Si en la anterior vez dijeron, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya volveremos. Ojo, que ahora, si salieran del poder, a ver qué pueblo nicaragüense les devolvería el poder dentro de 6 años. A Daniel Ortega no.
tendría que ser a la mujer, tendría que ser a la señora. Y la señora no creo que tenga tirón electoral para ser, digo, en una elección libre, libremente competida. La santera africana esta no creo que tuviera la capacitación, y por lo tanto, ¿cómo hacer esa situación de mantenimiento del poder? Pues solamente te queda la otra, que es palo duro, represión, encerrar a los líderes de la oposición, darle duro a la Iglesia Católica, que se convierte en un vector de liderazgo opositor, como toda la vida ha sucedido en Sudamérica y en Centroamérica. Por lo tanto, la cosa en principio estaba más o menos clara, que tenía que ser así. Pero no hay una evolución dentro del movimiento sandinista, y se puede ver además a través de la biografía del propio Daniel Ortega, y es que el movimiento sandinista nace de la mano de la teología de la liberación, que es... Depende, esa reconfiguración que se produce un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, porque, y creo que te lo pasé, hay un muchacho... Pero no hablo de Sandino, Sí. Sandino muere en los años 30. Es que a eso me refiero. En los años 30 hay un vasco que resulta curioso porque allí le configuran como que sea anarquista, pero es del PNV, un vasco del PNV que es como un medio asesor de Sandino, el original. Y le pasa un poco como a el señor Guevara, alias el Che, que en el infierno esté, el muchacho este llamado Lenin, que también tiene que estar con un pisito en el infierno, que una cosa es la biografía que puedan tener, y luego otra, lo que luego los exégetas hablan de él, pues más o menos como a Jesús, digo el Galileo, la biografía importa poco, porque Pablo de Tarso luego se inventó lo que quiso, porque le venía mejor para su programa político. Con Sandino pasa lo mismo. No les importa la biografía de Sandino, les importa el símbolo de lo que Sandino puede ser, tamizado por toda esa situación de la teología de la liberación que está permeada del marxismo-leninismo y una suerte de marxismo-leninismo contado para dummies, y establecido en el ámbito centroamericano, caribeño, y con ese rumboso estilo con calma, y por todo esto, pues ahí tenemos pues como una especie de equivalente del juche norcoreano, pero sin nombre. Sí, pero hay una cuestión. Para empezar, Augusto César Sandino era básicamente un nacionalista que podrías situar en aquel momento en la izquierda, pero tampoco con un bagaje teórico especialmente grande, Hablo de Augusto César Sandino. Digamos que era un patriota nicaragüense al que le preocupaba a su pueblo. Sí, y en aquel momento lo podrías quizás ubicar en la izquierda, pero vamos, no con un nivel de desarrollo de pensamiento como el que plantea el Frente Sandinista, que no se funda, esto es importante, hasta 1961. Ojo, casi 30 años después. Eso es un elemento importantísimo, ciertamente, porque son 3 décadas después de la muerte de Sandino prácticamente, y que a Sandino le puedes situar en la izquierda, pero por oposición, porque enfrente tenía la oligarquía del país. Es a donde voy, lo colocas a la izquierda por exclusión, es decir, no por otra cuestión. De hecho, además, la biografía de Sandino tiene su interés, ¿no? Porque, además, digamos que es una persona, sí, de orígenes humildes, pero que puede acceder a unos determinados elementos a los que no podía acceder la mayoría de la población nicaragüense. Ojo. Pero es eso, es como si me dices, voy a poner 2 ejemplos, y uno, bueno, los 2 son cercanos porque has leído la biografía de Valesa, y por el otro estamos con el tema del mundo, en el tema de Venezuela. Es como dices, no, es que, verás, Jaruzelski era de izquierdas, porque era comunista y todo esto, y por tanto, no puede haber ningún movimiento de izquierdas en Polonia que se enfrente a Jaruzelski. Todos los comunistas y de izquierdas tenían que estar con el régimen. ¿Por qué? Usted puede ser de izquierdas y decir, esto es una dictadura de mierda, y además al sentido de Moscú, por lo cual quíteme primero esta opresión y segundo, quíteme esta dictadura de izquierdas y voy a plantear mi programa socialdemócrata tranquilito, como pasa en Suecia o en Dinamarca. O lo estamos viendo en el caso de Venezuela. Supuestamente Maduro es de izquierdas,
Mentira, para mí no, para mí es un fascista, un opresor, un dictador y además un cooptador del Estado. Pero pongamos que la etiqueta como la franquicia del Burger King o de McDonald's o del KFC se la ha comprado, a pesar de que pueda vender pollo o pescado o brócoli. Bueno, pues la ha comprado y vale, es de izquierdas. Eso no significa que no pueda haber partidos de oposición que sean de izquierdas. Sí, legítimamente, de usted no es de izquierdas, vamos a hacer una política de izquierdas, como puede pasar en cualquier país democrático, como sucede con Justino Trudeau en el Canadá, o puede pasar con cualquier otro líder democrático como Boric en Chile. Claro, pero date cuenta, en el caso del sandinismo, se funda en el 61, digamos que van tomando los elementos de la teología de la liberación. Sí, Bueno, claro, que precisamente ahí hubo aquella escena de Juan Pablo II en el aeropuerto. abroncando precisamente a un sacerdote sandinista. Sí. Sí, uno que luego posteriormente fue presidente de la Asamblea General de la ONU. Lo que sucede, y eso es lo interesante, es decir, si hay algún progre woke que nos está viendo, que sepa que la legislación nicaragüense sobre el aborto está a mi derecha. En Nicaragua está prohibido el aborto, incluso en caso de riesgo para la vida de la madre. No, lo digo porque muchas veces Sí. hay quizás gente que se considera progresista que no conoce estos detalles. Vamos, que estaría mucho antes de la reforma de Felipe González de los 80. Sí, totalmente, totalmente. Es decir, vamos, es más, probablemente esté a la derecha de Vox. Ojo, Y a la derecha de la legislación que había en el franquismo. en caso de muerte, de peligro de muerte, creo que estaba permitido, pero tenía que ser porque se viese en ese momento, Pues ¿no? entonces la legislación nicaragüense estaba a la derecha de lo que era la legislación del aborto en el franquismo. Claro. Luego, que tampoco se piensen que es una legislación especialmente respetuosa con la diversidad sexual, ¿eh? No, quiero decir, creo Sí, que son estos elementos detalles son... importantes, sí. No, pero sobre todo lo digo porque... Porque luego alguno igual intenta poner una bandera arcoíris al lado de la Nicaragua y mira, si vas con esa bandera a Nicaragua, pues igual como que no sales bien, ¿eh? Tal vez. efectivamente, vamos a ver, por ejemplo, no hay matrimonio igualitario en Nicaragua. No, es decir, para que un poco... Y está despenalizada, y digo despenalizada, desde 2008. Sí, una cosa es estar despenalizado y otra cosa poder hacer una marcha multitudinaria del orgullo por las calles de Managua. Claro, entonces, digamos que progres, que estéis viendo esto, que no os penséis que Ortega es de los vuestros. Ortega estaría a la derecha del Partido Popular en estas cuestiones. Sí, objetivamente. Objetivamente. Entonces, nos encontramos con que en Nicaragua, al igual que en América Central en general, en los últimos 30, 40 años toman importancia determinadas iglesias evangélicas, ¿no? Sí, es un cambio de rumbo importante con esa penetración de cierto ámbito protestante que ha habido ciertamente su implicación luego en política. Desde, ¿cómo era? Marina, la de Brasil, que fue precandidata en el ámbito de las presidenciales, no me acuerdo del apellido y no estoy seguro del nombre, pero que influyó porque quedó en tercer lugar, no llegó al balotaje, pero estaba ahí y que era de cariz evangélico. Y esto también ha pasado en México. Andrés Manuel López Obrador es evangélico, Evangélico. sí. Y evidentemente el paso religioso, debido a que el catolicismo había sido erosionado, luego ha permeado el ámbito político. Como si Lo fuera. digo por lo siguiente, Sí. si bien es cierto, y esto es un matiz importante que hay que decir, eh, la mayoría de la población nicaragüense
es católica. ¿Qué es lo que sucede? Y es algo que ya se está empezando a dar también en los Estados Unidos, ¿no? Los últimos 5 años parece que la cifra de evangélicos o protestantes ya ha llegado a un tope en los distintos países centroamericanos. ¿Pero por qué? Primera, porque aumenta la población no religiosa, es decir, ateos, agnósticos o simplemente irreligión, ¿no? En segundo lugar, porque, y eso es importante, las iglesias evangélicas, por lo general, exigen un mayor nivel de implicación en la práctica religiosa, en Centroamérica como mínimo. Mientras que, hombre, cualquiera que haya nacido en un país católico, pues sabe que tú puedes ser nominalmente católico si estás dentro del club, ¿no? Es decir, si te han bautizado, aunque no vayas nunca a la iglesia. Sí. Claro, no, pero comentar este matiz es importante, es decir... Y con esa salvaguardia católica tan bonita que gustaba mucho en las películas de Estados Unidos, que es la absolución de los pecados. Que ibas al confesionario y, bueno, ego tan solo pecatus tu, si no mires patria, et filis, et Spiritus Sanctum, amén, ya está. Bueno, oye, pero eso es como una tabula rasa. Tiene sus ventajas. Sí, por eso en antiguo, cuando se bautizaban aquellos reyes, condes y duques y todo esto, era en el hecho de muerte. Aprendieron de Constantino. Así ya te podías ir al cielo sin problema. No, pero digo esto porque, por ejemplo, se ve en la propia biografía de Daniel Ortega, también habría que ver hasta qué punto, por influencia de su esposa, de Rosario Murillo, que él en los últimos 40 años pasa de ser un católico ferviente, que incluso habla de su amistad con el Papa, ¿no? Sí. O ha sido recibido por el Papa, hablamos de Francisco, no de Carol. A decir el año pasado que él no cree en los papas, ¿no? Es decir, porque nadie los ha elegido. Evidentemente esto puede sonar astracanada, pero también responde a un intento de ampliar su base social. Es decir, que va además paralelo a la persecución que inició en 2018 contra sacerdotes católicos. Hay estos vectores. Y ahí ya nos vamos a la represión del régimen de Ortega. Hasta el mes de septiembre he estado contando el número de presos políticos y proporcionalmente Nicaragua no llega a los 7 millones de habitantes, tengamos en cuenta. Pero la proporción de presos políticos que tenía Nicaragua hasta septiembre, hasta hace 2 meses, era incluso mayor que la que tenía Venezuela antes del 28 de julio. Hablamos de proporción, Evidentemente, a partir del 28 de julio pasó lo que pasó, ¿no? Obvio, ya había presos políticos antes y había centenares de presos políticos. Pero es que, por ejemplo, en Nicaragua, en febrero de 2023, deportaron a 222 presos políticos. ¿Qué es lo que hace este sujeto? Los deporta y les priva de la nacionalidad nicaragüense. Lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Cristiana Chamorro, la hija de Violeta Chamorro, que era la precandidata para las últimas elecciones que hubo en 2021, a la cual detuvieron y condenaron a 8 años de cárcel. Y la despojaron de la nacionalidad nicaragüense. De hecho, ahora mismo, Cristiana Chamorro es española, porque el gobierno español le ha concedido, y en esto tengo que decir que ha hecho bien, la nacionalidad española. Porque si no, sería técnicamente una apátrida. Lo cual, evidentemente, va en contra de los derechos humanos, porque dicen claramente que no se puede expurgar arbitrariamente la nacionalidad a nadie. Pues bien, esto es lo que hace por sistema con aquellos opositores presos a los que deporta. Los despoja de su nacionalidad nicaragüense. Es más, quiere introducir en esa reforma constitucional esta cuestión para institucionalizarla de una forma regular. Pues como digo, eso va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, con lo cual también lo lógico sería que o bien
le sacaran de la ratificación o él mismo solicitara una retirada de los instrumentos de ratificación de este instrumento tan importante en el sistema internacional, incluyendo evidentemente toda la situación referida al ámbito del hemisferio occidental en el tema de derechos humanos, porque también hay materia en este ámbito, como la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente. Hay más. En septiembre, y supongo que como elemento para distraer del foco de Venezuela y también por las declaraciones de grueso calibre que emprendió, por ejemplo, con Lula da Silva, ¿no? Desterró a 135 presos políticos más. Sí, las declaraciones de grueso calibre, que era bien interesante, aunque a que le guste Daniel Ortega, bastante lamentables, muy lamentables, en el que parecía que era como Monchito, en el que la mujer era la que le estaba moviendo los hilos y prácticamente susurrándole lo que tenía que decir. Sí, yo vi de hecho la performance, ¿no? Que además tenían un cuadro con Chávez a un lado y con Sandino al otro. Y realmente, a ver, parecía o de película de humor de Woody Allen, ¿no? En plan República Bananera. Sí, en plan bananas. Efectivamente, sí que es una película que a mí no me gusta particularmente, pero es que, aparte lo he hablado alguna vez, ¿no? Sí. Contigo. Pero sí, es que eso podría haber sido un decorado de bananas. Tranquilamente. Pero de hecho, y es muy importante comentar esto, sigue habiendo en Nicaragua contabilizados 46 presos políticos. Quiero recordar, Nicaragua no llega a los 7 millones de habitantes. Por lo tanto, no es una cifra menor. Si le extrapoláramos a España, bueno, habría que hacer varias multiplicaciones, pero no sería una cifra despreciable en absoluto. Y sobre todo está la cuestión de que lo que va haciendo Ortega es cuando en el Chipote, por ejemplo, que es el principal penal a donde lleva a los presos políticos, se le va acumulando gente, los echa, los expulsa del país. Eso sí, después de quitarles la nacionalidad. Por ese motivo, si bien hay protestas sobre Nicaragua, no tienen un perfil tan marcado, a ver, como las que puede tener el exilio cubano desde siempre, por su posición geoestratégica, o las que ahora tienen los demócratas venezolanos, ¿no? Pero no por ello Ortega es menos criminal, menos sanguinario y menos repugnante. Es que es muy importante ponerlo en contexto y decir también que ahí Ortega intenta jugar, como no, la baza de China. Sí, es la baza que le queda, porque Rusia sabemos cómo está, y a diferencia de lo que algunos tratan de vendernos, de que es todopoderosa y que la victoria en Ucrania es imposible de evitar, tenemos la situación, dicho por ejemplo por el canal de Perego, de Crónicas de la Estepa Rusa, hablando de las hipotecas en Rusia, que solamente están unas preferentes en zonas de Siberia o en zonas de guerra, en la zona de Mariupol. Vamos, que todo el mundo de Rusia, de lo que es San Petersburgo y de Moscú, seguro que para poder tener una vivienda asequible, seguro que lo que están pensando es irse a la punta extrema de Kamchatka o irse al centro de Mariupol a vivir. Está clarísimo, ¿verdad? Pues evidentemente si la Rusia existente tiene dificultades para dar un barquito al año, tal vez dos, para combustible a la isla de Cuba, pues evidentemente uno o dos, da igual, a veces puede ser uno, a veces puede ser dos. Pues eso, puede ser uno o dos, es como binario, ¿eh? Es una política bastante limitada. Pues, ¿qué le van a dar a Nicaragua? A Nicaragua le van a dar un mensaje de sé fuerte, como si fuera Mariano, ahí en el SMS, y poquito más. Y los chinos tienen esa
aura todavía de que pueden tener, porque sus problemas económicos los tienen guardaditos en un sistema bastante opaco respecto de problemas que los tienen, y por eso la ruta de la seda ha ido menguando poquito a poquito respecto a los grandes planes faraónicos, porque antes, precisamente hace 20 años, podían dar dinero a las puertas. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una carretera que no va a ningún lado, a pesar de que seas Montenegro, que va desde el mar hacia el pueblo este que tiene 1200 habitantes? Te la hago, no pasa nada. Y luego, si eso, pues ya haremos la continuación hasta la capital de Serbia. ¿Qué quieres hacer una presa en África? Tranquilo, incluso te llevo a gente. Te llevo primero a los trabajadores y te llevo a una parte del ejército chino para que no se desmadren y no puedan tener contacto con la población local. Esas cosas pasaban, pero claro, Evergrande, con la caída de las inmobiliarias, el tema de la COVID con todo lo que ha ramplado económicamente, el tema de del político del hijo único, que ha tenido una crisis demográfica que ha llevado a que cada vez haya menos trabajadores en activo, el hecho de que haya más hombres que mujeres, lo cual también tiene su importancia en la reproductividad, con lo cual China ya no está sino en esa política que acusaban a los Estados Unidos de ¡ay, qué interesados! Solamente ponen dinero en aquellos lugares donde haya un revertimiento de apoyo o de ámbito económico de devolver el dinero. Pues los chinos están en lo mismo. ¿Nicaragua puede devolver un préstamo que le haga China ahora mismo? Yo diría que no, más bien no. Puede dar pedales, pero otra cosa es que se pueda comprar un Lamborghini. Que eso ya sí que no. Y creo que estaremos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, a ver, da pedales, no es una economía fallida, pero no es una economía fallida porque no están aplicando una economía socialista. Lo que sí aplican, y empezaron a aplicar en 2018, fue la técnica de encarcelar a empresarios y banqueros que osaran levantar la voz contra el régimen. ¿Cómo llama? Sí que lo hace. ¿Cómo llama? Efectivamente. Eso sí lo hacen. Ahora bien, eso es como lo que Francisco Franco le dijo, creo, a alguien que le entrevistó, ¿no? Haga usted como yo y no se meta en política, ¿no? Entonces, digamos que sí es cierto que a nivel empresarial, quien no se mete, quien no cuestiona, hasta cierto punto no tiene problema. ¿Qué sucede? Que hubo un boom en un determinado momento de inversión extranjera, ¿de acuerdo? Ese boom se cortó en 2018 y ahora mismo van tirando. Sí, y porque han aprendido una cosa que es interesante, que se dedican a lo suyo. No son como Cuba, precisamente cuando les ayudó a ellos en los años 70 y 80, que era el mayor injerencista en el hemisferio occidental. En Nicaragua se han dado cuenta de que es importante solamente estar a lo suyo y que no se metan con ellos, porque si pasa eso, van a salir bastante cagados. ¿Por qué digo esto? Porque ellos han sido ya bastante cobardes. Intentaron, a través de Petrocaribe, a través de Venezuela, cuando le dieron el golpe a Mel Zelaya en el año 2009, que de noche le cogieron en el Palacio Presidencial de la capital de Honduras, que creo que es Tegucigalpa, y le plantaron en el aeropuerto de la capital de Costa Rica, en pijama, Mel Zelaya, le dejaron allí y el avión volvió. ¿Qué se podía hacer? Se podían hacer muchas cosas. Entonces, en Nicaragua con Venezuela estaban en el despegue de lo que era la política del ALBA, el inicio de UNASUR, el inicio de lo que podía ser CELAC, iniciativas de integración sudamericana y de todo el continente, pensando en gobiernos que eran más o menos proclives. Y en Nicaragua da la puñetera casualidad de que es fronteriza, tanto con Costa Rica como con Honduras. Con lo cual, de haber hecho una operación de reintegración del presidente Mel Zelaya al país,
cosa que realmente nunca intentaron. Simplemente le acercaron, le pusieron en la frontera, intentaron bajarle en un avión, pero el dictador Micheletti, que era el presidente de la Asamblea de Honduras, puso unos camiones cruzados en la pista principal y no intentaron nada, porque si te cruzan en la pista principal, pues dado que era una zona de césped, por decirlo de alguna manera, era bastante llano, pero verde, pero bueno, tú puedes intentar aterrizar al lado o en algún otro lugar que no tiene por qué ser el aeropuerto principal más importante. Eran gestos, no trascendía respecto de ir a ello. Otra cosa es que actualmente la presidenta sea Xiomara de Castro, la señora de Mel Zelaya, con lo cual, con el paso del tiempo, cierto es que han revertido esa situación y han acabado consiguiendo de vuelta al poder. Pero en aquel momento, cuando te dan un golpe de estado, y teniendo la situación geoestratégica que tenía Nicaragua, tú, si eres Daniel Ortega, lo que tienes que hacer es ponerte en primera fila y decir, no, aquí si hay que entrar, se entra. Si hay que llevarlo al Palacio Presidencial, se lleva. Como le pasó, por ejemplo, en 1978-79 con el genocidio Jemer, que los vietnamitas, por muy mal que puedan caer, cogieron y entraron en Camboya y detuvieron ese genocidio que mató a 2 millones sobre 6 millones de población, simplemente por llevar el marxismo-leninismo a sus últimas consecuencias. O lo que pasó en el 71 respecto de Pakistán Oriental, que intentaron un genocidio, haciendo una limpieza étnica, y desde allí pidieron ayuda a la India. Con toda la situación que había de confrontación estratégica, dijeron, esto no puede pasar. Entró a la India y se fue a ir, se marchó, con lo cual podía haber pasado lo mismo, una injerencia humanitaria que entraría dentro de los cánones que hemos aprendido de toda esta trayectoria histórica. Podían haber entrado, puesto a Mel Zelaya, haber dicho, bueno, pues nos vamos. No lo hicieron. Por lo tanto, saben perfectamente que ni siquiera son capaces de respetar y hacer respetar internacionalmente cualquier otro régimen que no sea el suyo. Y de ese aprendizaje han hecho esa suerte de capa de invisibilidad para hacer, bueno, nosotros estamos aquí, que no nos toquen, que el régimen pueda pervivir, que no se nos tenga en cuenta de esas políticas que has comentado de represión de una determinada manera, para tratar de cortar esas posibilidades como las tienen los venezolanos y los cubanos del exterior para hacerse visibles. Y de momento parece que lo han conseguido, porque tienen un régimen igual de traidor a la humanidad, igual de dictador, igual de asesino, igual de criminal, igual de atentatorio contra los derechos básicos, pero no tiene la misma repercusión internacional y no tiene la misma percepción el mundo en esta tríada que pudiéramos decir Maduro, Canel y Daniel Ortega, lo cual ciertamente es bueno que se intente cambiar esa percepción. Hay que intentar cambiar, que la gente lo vea exactamente como lo que es, exactamente lo mismo. Una dictadura criminal. De hecho, para mí el principal motivo era precisamente de hacer este directo es visibilizar esta cuestión, porque sí que es verdad que así como tenemos mucha información, ¿no?, sobre lo que sucede en Cuba y en Venezuela, y no hay que buscar demasiado, en Nicaragua también la tienes, pero tienes que buscar un poco más, ¿no? Eso sí que siempre me ha parecido significativo. Cuando además demográficamente tampoco es que Nicaragua sea mucho más pequeña que Cuba, ¿eh? Cuba ahora mismo no llega a los 10 millones de habitantes. Vaya, sí, Cuba tiene unas dificultades importantes con el suministro eléctrico y evidentemente en este momento no está para dar lecciones a nadie. Y con los elementos también naturales, como son el tema del terremoto o el tema del huracán, que luego dice, no, es que en Paiporta se le echó barro a la reina y al rey, y por tanto cuando Díaz-Canel fue para allá fue mejor tratado. Sí, ya, claro. Bueno, fue mejor tratado, entre otras cosas, porque si lo trataran mal, al día siguiente o ese mismo día iban presos. Eso iba a decir, que entonces ponme la situación contextual que hay en Paiporta, pónmela en Matanzas o en Santiago de Cuba. Venga, pónmela. Es que es jugar, creo que con las cartas marcadas. Lo que vemos es que la reforma constitucional de Daniel Ortega
va en la línea de convertir su régimen, pues digamos que en una finca particular, en una monarquía hereditaria, ¿no? Porque la idea es que herede la cuestión su señora esposa, ¿no? Rosario Murillo, hasta el punto de que con esa reforma la nombrarían copresidenta, aunque ya es vicepresidenta, ojo, ¿no? Es que entonces, es chistoso, es muy chistoso. Claro, pero es que va un paso más allá, por ejemplo, de Imelda Marcos, de Elena Ceausescu, ¿no? Digamos que aquí ya estaría en plano de igualdad con Daniel Ortega. De jure, ya no hablo de facto, de jure. Entonces, la pregunta, ¿qué me puedes decir o qué podemos hablar de Rosario Murillo, de su papel, de su trayectoria, de su importancia? No me conozco su biografía, más allá del hecho de que ha transmutado una dictadura ideológica como podía ser la época de los años 80, o la idea precisamente de ir desideologizando a través de esos pactos en principio con gentes más o menos de centro derecha. Es la señora y en principio en estos países tienen una suerte de amor-odio con el sistema de Estados Unidos. Y es porque en varios países el sistema bicameral de Cámara de Representantes y Senado está ahí. Alguno puede pensar, bueno, como en España. No, no exactamente. Pensando como que en Uruguay, en el desempate, es el vicepresidente el que tiene el desempate, como sucede en Estados Unidos. Por tanto, ahí... Argentina. Sí, también. Bueno, pues ahí está, ciertamente, que es un sistema copiado de Estados Unidos. Y en Estados Unidos está el concepto de primera familia, de primera dama, con un papel importante respecto de la política del lugar. Y esto, mal que bien, a pesar de ese sistema de los filibusteros, como comenté, que intentó hacer una colonia en el año 1857, por ahí más o menos, no funcionó, pero la permeación del sistema político sí ha funcionado, y ahí estaba precisamente el hecho de que la mujer de Daniel Ortega tuviera un papel importante. Luego, la fianza o confianza, la fianza respecto al partido para quitar cargas de poder a gente que no tenía confianza en favor de la señora, le ha llevado a la vicepresidencia. Y ahora quieren hacer como precisamente esos dos emperadores en la película Gladiator 2, que tenían la copresidencia del imperio. Lo cual ciertamente está alucinante, porque cuando hablamos de un jefe del Estado, hablamos de uno por razones políticamente y politológicamente y sociológicamente y orgánicamente e institucionalmente muy relevantes, porque solamente puede mandar uno. No tiene sentido. Luego podemos hacer un ámbito colegiado, pero el ámbito colegiado, eso ya sabemos en Nicaragua cómo funciona, que es lo que derivó en el 84-85 precisamente en que Daniel Ortega se impusiera sobre todos los demás, con lo cual no se puede entender como algo positivo o funcional en el propio sistema institucional de Nicaragua. Y además, como dije, hizo unos cursos de santería en África, precisamente con esa idea un poco haitiana, que podemos ligar con el vudú, o incluso con aquella película de James Bond, de Vive y Deja Morir, en la que Jane Seymour, la doctora Queen, era la echadora, solitaire, respecto de Mr. Big, Kananga, que era el jefe de una isla en el Caribe, y en aquella película pues James Bond se la tenía que ver jurada, en una situación bastante pedestre porque tenía que ver con el narcotráfico, lo cual nos remitiría a Haití, porque hablamos del apodo que Papado que tenía, que es utilizado, sí, Papado Duvalier, el apodo que tenía lo tiene Mr. Kananga en esta película de James Bond, por lo cual ahí sé por qué lo contas. Pues ciertamente es un asunto interesante, porque entonces Nicaragua se suma a ese vector de un poco de descristianización o de intento de vinculación con estas religiones alternativas de raíz africano, y a través de ese vector quiere empoderarse esta señora. No sabemos hasta qué punto para hacer esa sustitución tanto de cultura como del ámbito político en el país. Es muy interesante porque además como Nicaragua también es un país caribeño, ¿no? Sí, por una cuestión geográfica,
podemos hacer la comparativa precisamente con otras naciones caribeñas. Tú hablabas de Jean-Claude Duvalier, de Papa Doc, ¿no? Sí. Estaba Papa Doc y luego su hijo Baby Doc. Bien, lo que hizo Duvalier en un determinado momento, después de un coma en el que estuvo varias horas, ¿no? Que igual se iba al otro barrio, bueno, le cambió el carácter y como a todos estos dictadores, pues también la perspectiva. Y yo no sé hasta qué punto era una cuestión impostada o se lo llegó a creer, imitaba al barón Samedi. Sí, El barón Samedi, precisamente el Barón Samedi es un personaje de la película James Bond. sí, importantísimo en la religión vudú haitiana. No, además es que es un personaje central, ¿no? Para cualquier practicante de vudú. Es que resulta que lo podemos tomar como algo chistoso, sobre todo si hemos jugado al Monkey Island cuando éramos niños, ¿no? Pero... ¿Y por qué Samedi es sábado? Claro, sí, pero es que aproximadamente se calcula que todavía la mitad de la población haitiana practica esa creencia. Con lo cual, no era tenía su sentido. ¿Por qué? Porque hablamos de Haití, el país más pobre del Caribe, tasas de analfabetismo disparadas. Entonces, lo primero que funciona es la asociación. Si tú ves a un señor que te parece el barón Samedi y tú crees en eso, realmente va a tener un ascendente sobre ti. Sí. De hecho, es muy curioso que en Cuba, pese a que el Partido Comunista establece en un determinado momento no el ateísmo de Estado, esto es curioso, que eso no lo llegan a hacer nunca, pero sí que para ser miembro del Partido Comunista no tenías que practicar ninguna religión. Esto no lo cambian hasta 1992, hasta el Congreso de 1992, donde se acepta que creyentes puedan entrar en el Partido Comunista de Cuba. El grado de persecución a las distintas religiones era distinto. De hecho, los cultos de santería, de la regla de Ocha, tendían en gran parte a estar más tolerados, ojo, más tolerados por determinados miembros del régimen, que lo que podía ser la Iglesia Católica. En aquel momento había evangélicos, pero eran totalmente minoritarios. ¿A qué está jugando, supongo, Rosario Murillo, con independencia de lo que crea o deje de creer? Hay dos factores de erosión del catolicismo en Nicaragua, ¿no? Que son las iglesias evangélicas y las prácticas tradicionales, ¿no? Sí. Supongo que también está jugando esa baza de crear una mayoría social alternativa. Sí, intentar apadrinar o liderar todo ese conglomerado humano que puede en algún momento servir de baza para la legitimación de su visibilidad como lideresa, por utilizar ese palabra, respecto de la visión un poco antigua, tal vez de su punto de vista, como la pueda identificar su marido, Daniel Ortega. Y aquí llegaremos al punto final que nos tenemos que preguntar. De momento parece que los Ortega están atornillados al poder, que tras el mega fraude electoral de 2021, donde ganó con un 75% de los votos, pues todo parece indicar que la próxima convocatoria electoral pues no les va a suponer ningún problema, entre otras cosas porque los opositores o están encarcelados o están en el exilio. Y no hay ruido exterior, como comentamos. Efectivamente. La pregunta es... Ahí habría dos elementos antes de esa pregunta, que son, primero, ¿cuándo son esas próximas elecciones, no el referéndum? Y, por otro, estaría el referéndum, que cuándo sería y con qué contenido, porque has citado que son un montón de artículos, casi 100. Unos 100 aproximadamente. ¿Y cuáles serían los elementos importantes, más allá de los que hemos tratado, que serían los puntos diana para la modificación de esa Constitución? Bien, hablas de los puntos clave de la modificación constitucional, ¿no? Sí. Vamos a ver, básicamente que desde Presidencia se podrá coordinar a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Ya empezamos por ahí. Vamos, asesinando a Montesquieu. Bien. Efectivamente, bueno, eso ya lo dijo Alfonso Guerra en 1985, pero con algo más de gracia, ¿no? Sí. Montesquieu murió hace muchos años, ¿no? Pero bueno, aunque era, digamos, que una maniobra para que el legislativo, en aquel momento controlado totalmente por la izquierda, pudiera tener más peso, bueno, no llegaba a este nivel de descaro, ¿no? Luego, por otra parte, los mandatos presidenciales, teóricamente tocaría hacer elecciones, como eran quinquenios, tocaría hacerlas en 2026, las últimas fueron en 2021. ¿Qué sucede? Con esa reforma constitucional pasarían a ser sexenios, como en México. ¿De acuerdo? Entonces se alargaría el mandato presidencial. ¿Qué más puedo comentar? Sí, ahí estaría interesante un pequeño apunte antes de que continúes con estas reformas. Sí. Y es que en Bolivia, un invento que se sacaron de la manga es decir, bueno, después de la nueva constitución y del cambio de nombre del país, el gobierno anterior no cuenta, el régimen anterior. No sé si han entrado también en eso, porque digamos que podrían decir, bueno, después de la Constitución, terra nullis, empieza el nuevo mandato como si fuera desde el principio. Eso es lo que no queda claro de momento. Aquí lo que hay es un envío de una propuesta que evidentemente Lo cual evidentemente sortearán de manera mucho más airosa, porque en el caso de Bolivia estaba el limitante de mandatos, y por eso esa idea de, no, es un país distinto, para esa limitante de 2 mandatos, pues como ya había pasado uno, igual Evo le tocaba solamente estar uno con la nueva constitución, y dijo, no, es que como es un nuevo país, ahora empieza desde cero, y así puedo estar los 2 mandatos ahora consecutivos. Sí, lo que pasa es que bueno... Y por eso luego intentó hacer lo de la reforma, y que Bolivia le dijo no, y el intento de golpe de Estado, bueno, todos los países tienen su cosa. Disculpa, continúa. No, quiero decir, de hecho debo decir que otra de las cuestiones es, digamos que constitucionalmente reforzar la censura de los medios de comunicación para evitar que sirvan a intereses extranjeros. Oye, tú pones esto y lo podría haber dicho Francisco Franco en la Plaza de Oriente. Exactamente igual, ¿eh? Esa sería otra de las modificaciones constitucionales. Bueno, y luego el tema simbólico, ¿no?, de la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional como símbolo del país también. ¿Y qué más te podría decir al respecto? Bueno, en definitiva, que todo parece indicar que esto se aprobará muy fácil. Luego, el tema de que esos paramilitares, que son la versión nicaragüense de los colectivos, o de los matones de los CDR en Cuba, para que nos entiendan venezolanos y cubanos, ¿no?, pasen a denominarse policía voluntaria. Y, por supuesto, dependan del presidente de la República, que en esta reforma constitucional también sería el ministro del Interior. Es decir, hay una concentración de poder a todos los niveles. Sí que es alucinante, porque... Claro, tú puedes darle un poder equipotencial más o menos parecido. Otra cosa es la colisión del hecho de quien tiene una tarea u otra. Lo digo porque en teoría tenía los mismos poderes el primer ministro y el viceprimer ministro en el norte de Irlanda, y en teoría lo siguen teniendo. Pero hay peleas, y las hemos visto cuando ha habido el flop entre el Sinn Féin, que ha pasado al DUP. Y si fuera exactamente lo mismo, no habría esas dudas, esas peleas, esas circunstancias tan duras, porque dirían, bueno, si queremos cambiar el régimen comercial y el tema de la frontera en Irlanda, entonces tendrán que tener en cuenta el poder de los dos a la vez. Pero dicen, no, el DUP no va a afirmarse, y tardó bastante en afirmarse esa dupla, estando el Sinn Féin por delante, hasta que no pase X, X y X. Y por tanto, en Nicaragua, cuando se dice, no, va a haber una copresidencia de 2 copresidentes, si no defines claramente cuál es el papel de cada uno de esos 2 copresidentes,
estás subvirtiendo una vez más y profundizando en esa ruptura del sistema por un sistema arbitrario donde el más listo tiene el poder, coge la saca y se saca, valga la redundancia, el bastón de almirante o de generalísimo, da igual, y entonces se abre la posibilidad de que si hay alguna alternativa en algún momento, alguna grieta, entonces la solución para echar a los Ortega va a venir de alguna manera por la vía de la fuerza. Ahí precisamente la última pregunta que podríamos hacer es si cabe la posibilidad de un efecto dominó si sucede algo en Venezuela o si sucede algo en Cuba. Es decir, ¿hasta qué punto hay ahora un nivel de interrelación suficiente como para que pudiese haber factores exteriores? Porque digamos que Cuba es un asunto en el que directamente Estados Unidos, yo creo que a estas alturas ya ni tiene interés en meterse, a no ser que haya cambios endógenos. Venezuela es una cuestión más delicada. Venezuela están las espadas en alto, hay unos resultados electorales y hay algo que tiene que suceder el 10 de enero. Pero la pregunta es, en Venezuela, ¿qué posibilidades puede haber de que un factor externo pueda influir? Nicaragua, perdón. Bueno, Venezuela podría pensarlo si pensara en Eric Prince, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Nicaragua. Sí, efectivamente, disculpa. No, sí, en Venezuela es complicado, incluso con Eric Prince, porque tiene unos intereses que chocan contra el Pentágono. Y el Pentágono es una organización que viene bastante estructurada y por lo tanto meter mano ahí, sea Eric Prince con el intento de privatizar el ejército de Estados Unidos, sea Elon Musk con su intento de rebajar el sistema administrativo, cosa que, dicho sea de paso, él está con todos esos memes en su red social, en Twitter, pero no quiere escuchar el hecho de que fue Bill Clinton que lo intentó al final de su mandato George Bush, que Ronald Reagan hizo un votos por la reducción de la administración, con lo cual quien opine que este es el momento de una revolución de estilo el New Deal pero de cariz conservador es un necio que no tiene valor a la historia y a los conservadores históricos como George Bush, padre e hijo, Ronald Reagan, Nixon y todos los que mandaron en ese país. Es importante, ciertamente, el factor externo. En Nicaragua no creo que haya posibilidad de factor externo precisamente por esa aparente estabilidad interna, ese despoblamiento de cualquier posibilidad de oposición interna, pero no puedes garantizar el alma humana para siempre. El espíritu humano puede sobreponerse a ciertas dificultades y acabar saliendo una beta de respondimiento dentro del propio régimen en algunos sectores de los que aparentemente son afines al régimen. ¿Cómo puede surgir eso? Bueno, pues por torpezas de los dos Ortega. Solamente habría que esperar a ver si son los capaces de hacer de alguna manera que cometan estupideces, que cometan tonterías. Ha habido regímenes que lo han hecho. La República Democrática Alemana acabó cayendo precisamente por cosas como esa. Ceausescu acabó cayendo por cosas como esas. Es difícil porque no puedes vislumbrar cuánto tiempo tienes que esperar, pero es la única posibilidad más o menos certera debido a ese ahogamiento interior-exterior, esa invisibilidad para la lucha democrática. Sería la única posibilidad más o menos aparente, la de precisamente esperar a que la bajada tal vez del nivel de vida o una política comparada respecto de otros países, y seguramente por eso también
restringirán los viajes y que la gente no pueda viajar, como por ejemplo le pasó a cierta gente después de la Segunda Guerra Mundial en la Unión Soviética, que directamente les acusaron porque habían viajado a otros lugares y les metieron en el Gulag porque podían contar, como habían visto, incluso en periodo de guerra, cómo estaba el Reino Unido o cómo estaban otros países en el mundo, y por lo tanto había que silenciarles. O la limitante en ese periodo, tanto para los países de la Unión Soviética como para afuera, de solamente aquellos que podían sobornar o aquellos que estaban en el mando, que podían o bien importar productos occidentales o bien podían viajar libremente, como por ejemplo pasa con Cuba, con esos visados que están pagados con corrupción, pagados con sangre, pagados con, no voy a decir con qué más, pero seguro que tú te puedes imaginar, y por lo tanto solamente así se puede evitar ese contagio. Pero como digo, son 7 millones de habitantes. Algunos tienen que contar con ellos para el mantenimiento de las maquinarias, de las tuberías y de todo esto. No solamente pueden funcionar, y aquí me voy a meter un chiste, como hemos hablado en algún momento de Los Simpsons, hay un momento de que hay una huelga y el señor Smithers y el señor Vance están llevando la central nuclear ellos dos. Eso no puede pasar. Sí, Eso no puede pasar con un sí. país. Sí, no. Aparte los robots incluso se les revuelven. Robots 100% leales, sí, los acaban persiguiendo, me acuerdo. Aparte es un capítulo muy... Esa parte es muy divertida. No, eso está claro. Yo creo que un poco aquí hemos podido poner contexto a la situación, que era muy importante. Hemos tenido un acontecimiento que favorecía hacer un directo que, mea culpa, quizás yo habría podido hacer antes, o en forma de directo o en forma de vídeo corto, pero ya aviso que no va a ser la última vez que hable de Nicaragua, ahora que ya tenemos estas bases y este conocimiento que yo considero esencial para poder hablar. No hay que hablar de lo que no se conoce. Entonces, Juan Carlos, yo te quiero dar las gracias por haber estado aquí conmigo esta hora y cuarto larga. Yo encantado, y solamente tengo que añadir un elemento que es importante, y es que cuando se habla de la unificación del hemisferio occidental, ya sea en modo OEA o en modo de la antigua CELAC, que ya prácticamente se puede dar por extinta, o por UNASUR, la de UNASUR puede tener mayor viabilidad, a pesar de que dentro podemos encontrar el antiguo Pacto Andino o el Mercosur, pero en Centroamérica, dado que hay ese precedente de la República o de la Capitanía General de Guatemala, tendría esa viabilidad con ese legado expresado en las banderas. Pero hay situaciones que ameritan dar un paso al frente y que cada país tenga que aportar algo distinto. Y por tanto, esta bandera de la unidad centroamericana, rebajando los excesos que puede tener un Bukele desde El Salvador y limitando también el hecho dictatorial de Nicaragua, que es una piedra gordísima y que impide esa unidad y que conformaría un país grande, un país influyente, un país geoestratégicamente relevante. Esa República Centroamericana podría ser un banderín de esperanza para los nicaragüenses, lo mismo que pudo ser la unificación europea para los franceses durante la Segunda Guerra Mundial, que podían liberarse a ellos mismos con la esperanza de reunir en el continente a aquellos que habían sido depauperados y destruidos durante esa primera mitad del siglo XX. Esa idea de, no solamente por ellos, no solamente por Nicaragua, sino también para poder abrir la puerta a esa construcción de unificación, de acercamiento estratégico y de poner cosas en común precisamente para tener una unión más perfecta y una capacitación para los jóvenes y para su prosperidad en el futuro. Muy bien, pues dicho queda. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, pues comentad, compartid, dale a me gusta o suscribíos. Venga, seguiremos con otros directos y con otros vídeos. Un saludo y nos vemos. Ya lo tenemos, Juan Carlos.